Hola, me llamo Susan y viví en una casa embrujada. Esto fue lo que pasó. Pero antes de todo, suscríbete y deja los comentarios qué te ha parecido el vídeo, me ayudaría muchísimo. Era una tarde fría de otoño cuando nos mudamos a la casa. Tenía 17 años, y la mudanza fue algo completamente nuevo para mí. Mi familia había estado viviendo en un pequeño departamento en la ciudad, y ahora nos mudábamos a una casa antigua, grande y aislada, rodeada de naturaleza. La casa era preciosa a su manera, pero tenía algo raro. Era grande, de 2 pisos, con un ático y un sótano que daban un aire sombrío a todo el lugar. Mi papá la había encontrado a muy buen precio, un precio tan bajo que parecía casi irreal. El aire en la zona era pesado, como si todo tuviera una historia oculta, esperando ser revelada. Pero, como cualquier adolescente, no quería pensar demasiado en eso. Quería ser optimista y ver lo positivo de la mudanza, pero no pude evitar sentir una extraña opresión en el pecho. Desde el primer día, había algo extraño en la casa. Era silenciosa, más de lo que una casa debería ser. Había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda, algo que no podía identificar, pero que claramente estaba allí. La casa era grande y hermosa, pero sus paredes estaban cubiertas con papel tapiz descolorido y rasgado en algunos puntos. Las escaleras crujían con cada paso, como si la casa misma estuviera susurrando secretos. Mi habitación estaba en el 2.º piso, cerca del final del pasillo largo que conectaba las demás habitaciones. Siempre sentí que algo no estaba bien en ese pasillo. Cuando caminaba por él, las luces no parecían iluminar del todo, como si hubiera una sombra persistente flotando por encima de todo. No me atrevía a mirar hacia el final, porque cada vez que lo hacía, sentía que alguien estaba observándome desde la oscuridad. La primera noche que pasé allí, todo parecía en orden. Pero esa noche, algo cambió. Desperté de repente, a las 3 de la mañana, como si algo me hubiera arrancado del sueño. Estaba sola en la habitación, pero el aire a mi alrededor era gélido, y por un momento pensé que había alguien más allí. Miré alrededor, pero no había nada. El silencio era absoluto, pero había algo extraño en él, como si todo a mi alrededor estuviera demasiado tranquilo. Lo más extraño sucedió cuando miré hacia la ventana. Vi una figura oscura, flotando fuera de la casa. Era una sombra, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Mi corazón latía rápido, y la sensación de frío se intensificó. No me atreví a decir nada, pensando que tal vez era el cansancio o el reflejo de algo fuera de la ventana. Pero algo me decía que no había sido un simple reflejo. Algo estaba mal. No estaba sola. Al principio, traté de racionalizarlo. Pensé que había sido un mal sueño, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero esas sensaciones extrañas siguieron. Poco a poco, cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que algo o alguien me observaba. Las luces parpadeaban sin razón alguna, y a veces oía susurros, como si alguien murmurara mi nombre. Al principio no les di importancia, pero luego, las cosas empezaron a intensificarse. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché unos pasos suaves que venían del 2.º piso. Los reconocí inmediatamente como si fueran pasos humanos. Pero lo extraño era que no había nadie en la casa. Alex, mi hermano menor, estaba en su cuarto, y mis padres no estaban en casa esa noche. Me quedé allí, paralizada, intentando escuchar con más atención. Los pasos seguían, desplazándose por el pasillo, como si alguien caminara con calma. Me levanté lentamente de la cama y salí de mi habitación, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Pero al llegar al pasillo, todo estaba oscuro, y no había nada. Ni rastro de nadie. Los pasos cesaron, pero el ambiente estaba cargado. Cada segundo que pasaba allí me hacía sentir más incómoda, más vulnerable. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero el silencio en la casa era pesado, como si algo estuviera esperando para suceder. Esa misma noche, cuando volví a mi habitación, me aseguré de cerrar bien la puerta, con la esperanza de que todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. A la mañana siguiente, cuando me levanté, vi que la ventana de mi habitación estaba abierta. Esto me desconcertó, porque recordaba haberla cerrado antes de dormir. Pensé que tal vez mi hermano había entrado a mi habitación durante la noche, pero él estaba profundamente dormido. Cuando miré con más atención,
Vi que el marco de la ventana estaba cubierto de huellas de polvo, como si algo hubiera pasado por allí. No podía dejar de pensar en la extraña sensación de que no estaba sola en esa casa. Con el paso de los días, las cosas continuaron. Los objetos cambiaban de lugar sin explicación alguna. Un día encontré mi reloj en la mesa del comedor, aunque lo había dejado en mi mesita de noche. Mi madre me dijo que debía haber sido el viento o que alguien lo había movido sin darse cuenta. Pero, para mí, no era tan simple. Algo estaba ocurriendo en esa casa, y lo sentía cada vez más. Lo peor ocurrió una noche, cuando estaba sola en casa. Mis padres habían salido a hacer unas compras y Alex había ido a casa de unos amigos. Decidí quedarme a ver una película, disfrutando de la tranquilidad. Pero a mitad de la película, escuché un susurro, tan suave y cercano que me hizo saltar de la silla. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó al instante. Pensé que tal vez alguien había entrado a la casa, pero al girarme, no vi a nadie. Sin embargo, el susurro seguía. Decía mi nombre. Susan. Mi respiración se volvió errática y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire hubiera desaparecido de la habitación. Salí corriendo hacia la puerta, intentando abrirla, pero por alguna razón, no se movía. Fue en ese momento que vi una sombra, justo al final del pasillo. Era una figura oscura, alta, que se desvaneció en el aire tan rápido como había aparecido. Corrí hacia la puerta de la entrada y salí de la casa sin mirar atrás. Solo me detuve cuando estuve fuera, en la oscuridad de la noche, completamente aterrada. No sabía qué estaba pasando, pero estaba segura de que la casa ya no era solo una casa vieja. Era un lugar en el que no debía estar. Después de aquella noche, cuando vi la figura en el pasillo y escuché esa voz susurrando mi nombre, las cosas no hicieron más que empeorar. A pesar de que mis padres trataban de restarle importancia a lo que estaba sucediendo, la tensión en la casa era palpable. Yo ya no me sentía segura, y mi hermano Alex, aunque pequeño, también había comenzado a notar cosas extrañas. De hecho, a veces me despertaba en medio de la noche y lo encontraba mirando al techo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Comenzaron los ruidos extraños. No eran simples crujidos de la casa como antes, sino ruidos que claramente provenían de un lugar específico, el sótano. Cada noche, al apagar las luces, empezaba a escuchar golpes, arrastres y hasta susurros. Cuando intentaba hablar de ello con mis padres, ellos me decían que no me preocupase, que la casa era vieja y las casas viejas siempre hacen ruidos. Pero yo sabía que no era algo normal. Lo peor era cuando intentaba dormir, pues sentía que alguien o algo me observaba. Lo sentía tan real que me despertaba sobresaltada, mirando a mi alrededor, y no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Una tarde, mientras jugaba con Alex en el jardín trasero, él comenzó a hacer preguntas extrañas. ¿Por qué la casa está triste?, me preguntó de repente, con su carita llena de curiosidad. Me quedé un poco desconcertada, pero respondí, no está triste, solo está un poco vieja. Sin embargo, él insistió, no, Susan, la casa está triste. No me gusta. Fue un comentario raro, pero lo ignoré. A esa edad, los niños suelen decir cosas raras, ¿verdad? Sin embargo, cuando volví a entrar a la casa con él, vi algo en el pasillo que me hizo pensar lo peor. Era una sombra, al final del pasillo, cerca de mi habitación. Pensé que era la luz jugando con las sombras, pero había algo en esa figura que me perturbaba. Era la misma sombra que había visto esa noche en el espejo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Sabía que algo estaba mal, pero lo que más me aterraba era que no sabía qué era exactamente. No estaba sola, pero no podía ver quién o qué estaba allí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el miedo volvió a apoderarse de mí. Sabía que no podía quedarme sola en mi habitación, no podía soportarlo. Decidí ir a la habitación de mis padres y pedirles que me dejaran dormir con ellos, pero cuando llegué a su cuarto, vi que la puerta estaba cerrada con llave. Pensé que tal vez no querían que los molestara, así que volví a mi habitación, solo para encontrar algo aún más aterrador. La ventana de mi cuarto estaba abierta de par en par. ¿Cómo era posible? Yo la había cerrado esa mañana antes de irme al colegio. Me acerqué a ella,
tratando de recordar si alguien había entrado o si tal vez mi hermano había jugado con la ventana sin que me diera cuenta. Pero al mirar afuera, vi que no había huellas de pies en el suelo mojado, como debería haber habido si alguien hubiera abierto la ventana. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando alguna explicación lógica, pero no podía encontrar una. Algo no estaba bien. Algo en esa casa no encajaba. Decidí que tenía que averiguar más sobre la historia de la casa. Durante la siguiente semana, mientras mis padres estaban ocupados con el trabajo y Alex en la escuela, me dediqué a investigar. Fui a la biblioteca local, a buscar antiguos registros de la casa. No encontré mucho, excepto un par de menciones vagas en un periódico local, hablando sobre una familia que había vivido allí hacía más de 50 años. Pero había algo raro en esas historias. La familia había desaparecido sin dejar rastro, y no se supo mucho de ellos después. Me pregunté si eso tenía algo que ver con los extraños sucesos que ocurrían en la casa. Pero no podía estar segura, así que decidí ir más lejos. Al día siguiente, me armé de valor y bajé al sótano. Nunca me había atrevido a ir allí, pero sentía que si quería encontrar alguna respuesta, tenía que hacerlo. Las escaleras crujían bajo mis pies, y el aire estaba denso, cargado de humedad. Al llegar al fondo del sótano, el ambiente era pesado, como si todo estuviera impregnado con algo que no se podía ver, pero que se podía sentir. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire apestaba a humedad y a algo más. Algo extraño, algo repulsivo. Al fondo, entre las sombras, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí una extraña compulsión de abrirlo, de ver qué había dentro. Quizás algún objeto olvidado, me daría una pista de lo que estaba ocurriendo. Al abrirlo, me encontré con varias cartas, cubiertas de suciedad, que parecían haber sido escritas a mano por alguien hace mucho tiempo. Las leí con rapidez, pero la única palabra que pude distinguir con claridad fue muerte. El terror se apoderó de mí. No sabía qué significaba, pero las cartas hablaban de alguien que había muerto en la casa, alguien que no había encontrado paz. Una entidad. La sensación de estar siendo observada, las voces susurrantes, la sombra en el pasillo, todo comenzaba a cobrar sentido. Alguien o algo estaba atrapado allí, algo no había descansado. Y ahora, ese algo parecía querer que yo fuera parte de su historia, parte de su oscuridad. Regresé a mi habitación esa noche, temblando. El miedo me recorría, y el aire en la casa se sentía aún más pesado. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto, pero al mismo tiempo, sentía que la presencia de lo desconocido me observaba. Lo peor de todo fue que sentí que ya no era solo yo quien estaba siendo perseguida. Alex comenzó a tener pesadillas, y me dijo que veía sombras en su habitación, figuras extrañas que lo miraban mientras dormía. Cada noche, la casa se volvía más inquietante. Cada crujido de las paredes, cada ruido en el piso superior, me ponía los pelos de punta. Al principio traté de convencerme de que todo eso no era más que mi imaginación, pero era imposible ignorarlo. Ya no estaba sola, lo sabía. Algo o alguien estaba allí, con nosotros, acechando en cada rincón, esperando el momento adecuado para mostrarse por completo. Después de todo lo que había vivido, una parte de mí quería huir, salir corriendo de esa casa y nunca volver. Pero algo en mi interior me decía que si me iba sin saber qué estaba pasando, nunca encontraría paz. Mi hermano Alex estaba empezando a ver las mismas cosas que yo, y aunque mis padres seguían tratando de restarle importancia, sentía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. No solo por mí, sino por mi familia. Sentía que, si no hacía algo, nunca estaríamos tranquilos. La situación empeoró más cada día. Aquella noche, después de que descubrí las cartas en el sótano, algo dentro de mí hizo clic. Sabía que tenía que encontrar una forma de enfrentarme a lo que fuera que estaba acechando en esa casa. No podía quedarme de brazos cruzados. Durante toda esa semana, me quedaba observando las habitaciones en busca de alguna señal, algún indicio que me dijera lo que debía hacer para liberar la casa de su maldición. Pero nada parecía funcionar. Cada vez que trataba de encontrar alguna respuesta lógica, algo en la casa me decía que eso no era suficiente. El miedo se hacía más presente. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de esa energía extraña que nos rodeaba. Ya no se trataba solo de sombras y ruidos extraños.
Era como si algo estuviera esperando, acechando, buscando el momento adecuado para manifestarse. Mi madre ya no quería dormir en el piso de arriba, y mi padre comenzó a salir más tarde de casa, como si evitara estar allí. Sabía que algo les pasaba, pero ninguno de los dos quería admitirlo abiertamente. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, encontré un libro antiguo que hablaba sobre rituales de purificación y casas embrujadas. Aunque en ese momento no quería darle demasiada importancia a la idea de hacer un ritual, el libro hablaba de una forma específica de liberación, algo relacionado con la oscuridad que parecía haberse apoderado de la casa. Decía que en casas como la nuestra, donde se habían vivido tragedias o muertes sin resolver, una entidad atrapada en el espacio podría alimentarse de los miedos y emociones de las personas que vivían allí. Era una especie de parasitación que no se podía liberar sin una intervención directa. Lo que más me sorprendió fue que mencionaba la existencia de entidades atrapadas en los rincones de la casa, que no se liberaban por sí solas, sino que se alimentaban de las emociones negativas de los habitantes. La rabia, la tristeza, el miedo, todo lo que nosotros sentíamos a diario era como comida para esa cosa. Y cuando ya no quedaba más de nosotros, entonces la entidad se hacía más fuerte y más violenta. No sabía si debía creer en lo que decía el libro, pero algo en mi interior me decía que esa podría ser la única forma de liberar a mi familia de esa pesadilla. Tomé el libro y volví a casa, más determinada que nunca a enfrentarlo. Sabía que no podía quedarme quieta, que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Si había alguna forma de liberar la casa, era ahora o nunca. Decidí que esa misma noche intentaría hacer lo que decía el ritual. Era tarde cuando finalmente me armé de valor para hacerlo. El silencio en la casa era abrumador, solo roto por los ligeros crujidos de las paredes y el sonido del viento golpeando las ventanas. Mis padres ya se habían ido a dormir, y Alex estaba en su habitación, aparentemente tranquilo. Pero algo en el aire estaba diferente. No era solo miedo, era algo más profundo, como si todo estuviera esperando. La casa parecía haber quedado en calma, pero sabía que eso no significaba que todo estuviera bien. Comencé a preparar todo lo que necesitaba: unas velas, agua, sal y el libro antiguo con el ritual escrito a mano. Todo estaba dispuesto según las instrucciones. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al pasillo, el mismo donde había visto la sombra la primera vez. No sabía si debía estar aterrada o si debía sentirme esperanzada, pero el miedo me envolvía por completo. ¿Era esto lo correcto? ¿Sería suficiente para detener todo? Cuando llegué al final del pasillo, me detuve frente a la puerta de mi habitación, mirando hacia el fondo, donde la sombra había aparecido tantas veces. Tomé una respiración profunda y comencé a leer las palabras del ritual. Mi voz temblaba al principio, pero con cada palabra que pronunciaba, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo estuviera sucediendo. La temperatura en la casa bajó rápidamente. No fue como un simple escalofrío, sentí que todo el aire se volvía frío, como si el mismo ambiente estuviera absorbiendo mi calor. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y por un momento, pensé que las velas no iban a mantenerse encendidas. El miedo me envolvía, y mi respiración se volvía cada vez más difícil, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. Y entonces, el sonido vino. Un susurro, bajo y profundo, proveniente de algún lugar lejano, pero a la vez cerca. Te dije que no te irías. La voz era distorsionada, rasposa, y me erizó la piel. Miré alrededor, pero no había nada. Nada visible, al menos. De repente, las sombras parecían moverse, no de manera natural, sino como si estuvieran cobrando forma. Y allí, en la oscuridad al final del pasillo, apareció la figura. La misma figura que había visto tantas veces. No era humana, ni tampoco una sombra común. Era una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. Su figura era difusa, como si estuviera formada por oscuridad pura, pero a la vez había algo en su forma que se asemejaba a un rostro, aunque no podía verlo claramente. Era como un agujero negro, una grieta en la realidad. Empecé a sentir que algo me empujaba a mirar hacia esa presencia, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, que si miraba fijamente, ya no podría escapar. La figura avanzó lentamente hacia mí. La habitación se volvía más oscura con cada paso que daba, como si estuviera tragándose toda la luz a su alrededor. Mi cuerpo temblaba, mis piernas no respondían, pero de alguna manera logré seguir recitando las palabras del ritual.
Sabía que no podía parar. Si lo hacía, perdería la única oportunidad que tenía de acabar con esto. En un momento, el susurro se detuvo. La figura se detuvo también. El aire estaba tenso, como si todo estuviera esperando un desenlace. La presión se sentía como una cuerda apretada alrededor de mi pecho. Pero entonces, algo cambió. El ambiente comenzó a volverse aún más pesado. La figura de la sombra pareció desmoronarse, y de repente, el aire comenzó a vibrar. Un grito desgarrador rompió el silencio de la casa, un sonido tan profundo que sentí como si todo en la casa estuviera a punto de colapsar. Y entonces, todo se calmó. La figura desapareció, y el aire volvió a la normalidad. No podía creerlo. Lo había logrado. Había enfrentado a la sombra y, aunque no entendía cómo, sabía que lo que acababa de suceder era real. Sentí un alivio inmediato, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. La presión, la tensión, el miedo, todo había desaparecido. Después de lo que había vivido esa noche, me desperté al día siguiente con una sensación de paz en el aire. El ambiente en la casa era completamente diferente. Ya no había ruidos extraños, las luces no parpadeaban, y la presión que siempre sentía en el aire había desaparecido por completo. Mis padres, que ya habían experimentado los mismos fenómenos extraños, empezaron a notar el cambio. Mi madre comentó que por primera vez en mucho tiempo podía dormir tranquila en su habitación. Mi padre, que había sido el más escéptico, admitió que se sentía diferente en la casa. Todo parecía estar en orden. Cada mañana, cuando me despertaba, el aire parecía menos denso, menos pesado, y no podía evitar sentir una pequeña esperanza, como si todo lo que había sucedido solo fuera una mala pesadilla de la que finalmente habíamos despertado. Los días pasaban con normalidad, o al menos, con una normalidad más tranquila que antes. El miedo que nos había acompañado durante tanto tiempo se disipó. Sin embargo, aunque la casa estaba tranquila, no pude evitar preguntarme si realmente habíamos terminado con todo. ¿Había desaparecido la entidad para siempre? ¿O simplemente se había ido a otro rincón, esperando el momento adecuado para regresar? Durante los siguientes días, observé todo más de cerca, permanecí alerta. No podía dejar de preguntarme si lo que había hecho realmente había funcionado o si simplemente había sido un paréntesis temporal. Algo en mi interior me decía que no podía bajar la guardia. Una tarde, mientras estaba sola en la sala, el sonido de unos pasos suaves me hizo voltear rápidamente. Mi corazón latió con fuerza. Pensé que quizás mi hermano había llegado de la escuela, pero al mirar hacia el pasillo, no vi nada. No escuché más ruido, y lo que antes me parecía tan normal ahora me resultaba inquietante. Miré cada rincón con detenimiento, esperando que algo, alguna sombra, se moviera, pero nada ocurrió. El silencio era abrumador. Lo que más me sorprendió fue que Alex, mi hermano pequeño, parecía completamente ajeno a todo. Había pasado tanto tiempo desde los últimos sucesos extraños, que él ya había olvidado lo que había sucedido. Él solo jugaba en su habitación, ajeno a todo el miedo que habíamos vivido. Aunque me sentía aliviada de que él no sufriera los mismos miedos, me preocupaba que lo que había pasado, aunque ya no se manifestara, nunca pudiera desaparecer completamente de nuestras mentes. En el fondo de mi corazón, sentía que algo había cambiado, pero al mismo tiempo, algo me decía que había que estar preparada. El miedo se había ido, pero la casa siempre guardaría las huellas de lo que ocurrió. No era algo que pudiera borrarse fácilmente. Recuerdo que, algunas noches, mientras me quedaba despierta, observando las sombras en los rincones de las habitaciones, sentía una extraña sensación, como si algo me estuviera mirando, algo que aún no se había ido. Pero lo que era aún más extraño es que, cuando trataba de pensar en ello, algo dentro de mí me decía que no debía tener miedo. El miedo ya no tenía poder sobre mí, y eso era lo que me daba la fuerza para continuar. Un día, mientras caminaba por el pasillo, pasé frente a la puerta del sótano. Sin pensarlo, me detuve. No sé por qué lo hice. Tal vez fue solo curiosidad o el deseo de entender mejor lo que había sucedido, pero la puerta estaba cerrada, como siempre había estado. Sentí una presión extraña en mi pecho, algo que nunca había sentido antes. Al mirar hacia abajo, vi las marcas en el suelo, esas marcas que siempre parecían moverse por sí solas. ¿Era posible que algo se hubiera quedado atrapado en ese lugar?
En ese momento, decidí no abrir la puerta. No quería enfrentarlo nuevamente. Lo que había hecho en el pasado era suficiente. Ya no quería más oscuridad en mi vida. En lugar de eso, tomé una respiración profunda y me di la vuelta, caminando lentamente por el pasillo, asegurándome de no mirar hacia atrás. El susurro en mi oído, que me había acompañado tantas veces, ya no estaba allí. Y con ese pensamiento, sentí que había tomado la decisión correcta. Mis padres finalmente comenzaron a hablar abiertamente de lo que había pasado, aunque con cierto temor. Ambos coincidieron en que algo en la casa había cambiado, y que tal vez las cosas no eran tan simples como parecían. La idea de que algo tan aterrador pudiera haberse ido para siempre no nos parecía tan segura, pero aún así, cada día que pasaba sin incidentes extraños nos daba más confianza. Sin embargo, nunca hablamos más sobre ello entre nosotros. No queríamos traer de vuelta lo que había quedado en el pasado. A medida que pasaron los meses, la casa comenzó a sentir como cualquier otra. Los susurros desaparecieron, las sombras no volvieron a moverse por sí solas, y las luces permanecieron encendidas sin parpadeos. Lo que había sido nuestra realidad durante tanto tiempo, una existencia marcada por lo desconocido y lo aterrador, finalmente se desvaneció, como un mal sueño del que nos despertamos. La paz había regresado a nuestra vida, pero con una pequeña sombra de duda, siempre al fondo de nuestras mentes. Y, aunque todo parecía haber terminado, una parte de mí nunca olvidó lo que había sucedido. No podía. No de una manera tan simple. Recuerdo que, de vez en cuando, me encontraba mirando la casa con una ligera inquietud. ¿Era realmente segura? ¿O algo seguía acechando, esperando? Nunca lo sabría con certeza. Pero en mi corazón, sentía que había vencido. Había enfrentado mis miedos y había luchado por mi familia. Habíamos sobrevivido, y esa era la victoria más importante. Ahora, con el tiempo, cada vez que paso cerca de la casa, no puedo evitar pensar en lo que viví. Y aunque ya no siento esa presión, esa sensación de peligro, sigo agradecida por haber tenido el coraje de enfrentar lo que nos aterrorizaba. Tal vez no hay un final definitivo cuando se trata de lo desconocido. Tal vez, a veces, lo que más nos asusta no es lo que vemos, sino lo que no podemos ver. Pero ahora, más que nunca, sé que enfrentarse al miedo es la única forma de ganar.